Otro recurso de bastante utilidad es la creación de cuestionarios. Estos cuestionarios van a estar activados con una fecha de ejecución para que se desarrollen de manera digital. Y puedo darle ciertas configuraciones de calificación para que al momento de que el estudiante desarrolle estos cuestionarios ya obtenga su calificación y sepa cuánto obtiene en esa retroalimentación. Hay que tener en cuenta que el aula virtual proporciona herramientas para crear tipos diversos de cuestionarios, pero ya depende de cada docente, en cambio, cómo llevarlos a cabo. Hay que tener en consideración que los cuestionarios son actividades que va a realizar un estudiante en línea y por tanto es evidente que va a tener modos de consulta. Va a tener incluso, va a agruparse con sus compañeros por medios de comunicación y seguramente lo desarrollan de manera colectiva. Entonces, con ese antecedente, lo que se considera adecuado es hacer cuestionarios de manera de que tengan una evaluación en la que el estudiante deba desarrollar algo para poder resolver esos cuestionarios, ya que de otra manera es muy fácil que un estudiante recurra a una consulta rápida y pueda contestar cualquier pregunta, incluso sin haber atendido a alguna clase que se haya desarrollado. En todo caso, ese es el enfoque que le dé ya a cada profesor a cómo puede desarrollar un buen cuestionario. La herramienta, en cambio, hay bastantes opciones que se pueden desarrollar que aumentan o disminuyen la complejidad, aunque a veces lo más sencillo es lo más recomendable de realizar. En fin, añadir un cuestionario, simplemente aquí en una unidad cualesquiera de la web virtual voy a añadir un recurso y en este caso voy a añadir un cuestionario. Al añadir un cuestionario, aquí me va a preguntar el nombre del cuestionario, podré ponerle una pequeña descripción para que los estudiantes lean la descripción de ese cuestionario, mostrar esa descripción en el aula virtual para que todos puedan leerla. Y las configuraciones básicas que debo darle son, por ejemplo, la temporalización, es decir, cuándo va a estar activado y cuándo se va a cerrar el cuestionario. Habilitar la apertura y el cierre. Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, va a estar abierto el 7 de abril desde las 20:44, está bien. Voy a dejarlo abierto hasta las 22 horas, como un ejemplo. Esta sería la hora en la que uno ya planifica que el cuestionario va a estar abierto. Una vez que el estudiante no puede hacer el cuestionario ni antes ni después de estas horas que yo le indique. Puede hacerlo en ese periodo durante todo el periodo o yo puedo limitarle a que dentro de ese periodo de tiempo el cuestionario sea hecho, qué sé yo, en un límite que yo considere prudente, por ejemplo, unos 15 minutos. El envío se realiza automáticamente, que es lo más común, aunque también hay opciones de retraso del envío, pero lo más común es que el envío se le deje enviar automáticamente para que apenas se terminó, el estudiante se envía o se termina el tiempo y se termina. Puedo dar periodo de gracia para el envío si es que deseo, pero no hay esa opción cuando se envía automáticamente. El otro criterio importante en un cuestionario es pues poner una calificación. Entonces yo puedo ponerle una calificación mínima para probar, una categoría de las que puedo crear, que no tenga límite de intentos, es decir, el estudiante puede estar repite y repite hasta que obtiene la calificación que quiere, o por ejemplo, la mayoría de veces yo solo pongo un intento. La calificación se va con la más alta, normalmente cuando tengo una calificación dada aquí en el método de calificación, pero no sé, no hay mayor problema con el método de calificación, simplemente el estudiante sacará en función del rango de puntaje que yo le ponga. Las preguntas se pueden presentar en página nueva
o se puede agrupar 3, 4, 5 preguntas por página, se refiere a en esta sección del esquema del cuestionario. El comportamiento de las preguntas normalmente se ordenan al azar. Si yo le dejo activado esto, resulta útil para tratar de que por lo menos a cada estudiante parezca en diferente orden la retroalimentación. Sobre las preguntas, sobre la retroalimentación, hay una retroalimentación que se puede dar ese momento con el cuestionario. Puedo hacer interactivo este cuestionario y y el cuestionario les irá respondiendo de cierta manera, si contestaron bien o de pronto esta no era la respuesta correcta, era esta. Y eso en el modo interactivo. O puedo poner diferida simplemente con una retroalimentación posterior. Puedo hacer el cuestionario. En las opciones de revisión, pues básicamente puedo dejar activada todo este tipo de opciones que tiene el cuestionario. Se van a calificar en el intento, son correctas, con punto, con retroalimentación específica, con valores de defecto para el desarrollo de un cuestionario. En lo que es la apariencia, puede indicar los decimales de las calificaciones y va a presentar la imagen del usuario, básicamente. Los intentos tienen restricciones adicionales que puedo configurar. Si quieren un intento extra con una contraseña, forzar demora entre intentos, una retroalimentación global, límite de la calificación del 100%, con comentarios, con diferentes niveles de retroalimentación que va a tener, si saca ciertos niveles de calificación. Y aquí le puedo dar un número ID, como les decía, en todos los casos un número ID me sirve para darle una banderita de designación para luego poder entrar a las calificaciones y usar este número. Básicamente, entonces, lo principal que se debe configurar aquí es la temporalización, el límite de intentos en las preguntas, en los tipos de estos tipos de cuestionarios. Como es un cuestionario nuevo, lo guardo, lo muestro y aquí está. Como es un cuestionario que he creado por primera vez, entonces aquí dice ya está abierto tal fecha, se cerrará tal fecha, este es el límite de tiempo y es hora de editar el cuestionario. Entonces aquí es donde yo pondré la calificación primero. Entonces todo el cuestionario, en mi caso yo suelo siempre calificar sobre 100 y ese será el valor que va a tener. Y aquí es donde yo iré añadiendo tantas preguntas o tantas actividades me parezcan a mí adecuadas para evaluar. Entonces, al hacer clic en agregar, yo puedo agregar una nueva pregunta o de un banco de preguntas, si es que ya he creado preguntas con anterioridad. Como en este caso estoy creando todo desde cero, pues crearé una nueva pregunta. Aquí hay opción de crear preguntas, preguntas de tipo calculadas, donde el estudiante eh, ingresa los, los resultados de unos cálculos, calculadas con opción múltiple, calculadas con opción simple, opciones de preguntas de emparejar, es decir, emparejamiento de respuestas. Puedo pedirle que escriban un ensayo, como dice aquí, se hará de manera manual. Respuestas numéricas en las que me especificarán un número con cierta tolerancia de una respuesta. Las más comunes, preguntas de opción múltiple, con varias opciones de respuesta, que pueden ser una sola opción correcta o varias opciones de respuestas. Cuadros de texto que permitirán ingresar ciertas palabras con respuestas cortas. Cuadros de texto más extensos que serán desarrollados en los que el estudiante contestará ciertas palabras en ciertas frases. Preguntas de verdadero y falso. O puedo crear algunas instrucciones para añadir. Entonces son los esquemas sencillos de, de los cuestionarios que puedo ir creando y no todas las preguntas tienen que ser de las mismas. Puedo mezclar todo este tipo de preguntas para irlas desarrollando.
Una de las más sencillas, por ejemplo, una pregunta de opción múltiple. Al momento que agrego una pregunta, tengo aquí primero la categoría donde está esta pregunta. Está por defecto en esta aula virtual. Le puedo dar el nombre a la pregunta 1. Puedo dar el enunciado de la pregunta, que de hecho es lo importante, ¿no es cierto? Y aquí es básicamente como esta es una pregunta de opción múltiple, solo tengo que dar enunciado, una retroalimentación general que decía que es lo que le va a mostrar el cuestionario cuando ya califique. Por ejemplo, la respuesta correcta del valor de G, tanto. Y aquí están las opciones de las respuestas que son las que voy programando. Entonces aquí escribo una opción de respuesta, por ejemplo, G vale 10. Voy a poner tres opciones nada más, G vale 5 o G vale 8. Y para mí la respuesta correcta es 10. Así que en calificación aquí escojo 100%. Y las otras no hace falta seleccionarlas. Y la aula virtual ya entiende que va a tener 0 las otras opciones. Si fuera el caso de que las preguntas 2 son correctas, entonces, o puede ser una pregunta penalizada, entonces, si dan 10, eso tiene un 90%, pero la pregunta 2, 5 también podría tener, y eso sería el otro 10%. Entre las dos sumarían el 100% de la calificación, y se puede tener más de una opción de respuesta correcta. Entonces voy a dejar, por ejemplo, con un 100% a la pregunta de la opción 1. Y solo he llenado tres preguntas, tres opciones. Aquí me ha dado 6, no necesito llenar las 6. Incluso puedo crear más opciones de aquí. En la selección de intentos puedo poner una penalización por más intentos si es que antes no he configurado de que el cuestionario tenga esta posibilidad de realización de más intentos. Cuando haya terminado, pues puedo guardar los cambios y continuar editando. Entonces, para que la pregunta se haya quedado guardada, yo puedo añadir o modificar. Y si ya está lista, pues simplemente guardo los cambios y ya apareció la pregunta aquí. Y yo puedo ir generando más y más preguntas y finalmente tener tantas preguntas como sea necesario. Ahora, un ejemplo de esto, por ejemplo, acá en un cuestionario desarrollado con anterioridad. Aquí es un cuestionario ya pasado donde ya tengo realizado 8 preguntas de opción múltiple. Todas son de 100, están reordenadas las preguntas al azar de 3×3. Aparecen 3 preguntas por cada página en el cuestionario y está listo el cuestionario. Entonces, como ya está listo, yo puedo verlo y ejecutarlo. Si regreso acá a la pestaña del coloquio, lo puedo ejecutar como profesor para previsualizar y ver que el cuestionario esté de acuerdo a lo que yo deseo evaluar. Entonces me va a mostrar un mensaje de que voy a intentar. Y aquí está el cuestionario, las 3 preguntas por página. Y va a seguir mostrando. Y voy a ir contestando, suponiendo que el estudiante va a hacer de la misma manera en la que estoy haciendo yo, leerá la pregunta, seleccionará la opción. Ahorita voy a contestar al azar para que al final el cuestionario me dé las respuestas calificadas. Como ven aquí, incluso aparece cuántas preguntas ya he desarrollado. He desarrollado todas. El estudiante verá lo mismo de aquí, verá el tiempo que le falta para realizar el cuestionario. Cuando se termine el tiempo automáticamente se enviará. Y si termina antes, pues simplemente lo enviará.
Entonces aquí ya he terminado este cuestionario, dice que estoy seguro que quiero enviar, voy a enviar y probar. Entonces aquí está, de las 8 preguntas he contestado bien 3, esa es la calificación ponderada ya sobre 100. Y aquí está el cuestionario con la retroalimentación de la respuesta correcta que debían dar e indicándole en cuál acerté y cuál pregunta falló. Y finalizaría la revisión. De esta manera, el estudiante, al terminar el cuestionario, cualquier tipo de cuestionario, no solo el de opción múltiple, sabe su calificación, sabe en qué se equivocó y ya tiene la calificación. Al volver al curso, otra vez, lo interesante de esto es que yo puedo ver esto en las calificaciones y el cuestionario ya está calificado y forma parte de todo mi banco de calificaciones que utilizaré para luego darle su respectiva evaluación. Por ejemplo, este era uno de los cuestionarios, aquí hay estudiantes que desarrollaron, aquí hay un estudiante que no desarrolló el cuestionario en las fechas que se debían, no tiene calificación. En el cuestionario que estaba desarrollando, por ejemplo, aquí como ejemplo en esta aula nueva, también nos damos cuenta aquí en el menú de navegación podemos ver que ya apareció la sección de cuestionarios. Entonces si yo clic ahí, cuando el estudiante venga, puede ver en la sección de cuestionarios y ver los cuestionarios que están disponibles y que le va a dar un mensaje que está abierto de tal fecha a tal fecha y puede ejecutarlo. Y cuando no esté abierto le dirá que aún no puede desarrollar ese cuestionario. También aquí, en esta sección de actividades, puedo ver las tareas que yo he ido ya desarrollando con todos estos ejemplos que vengo desarrollando. Y aquí están todas las tareas para que los estudiantes sepan y siempre estén revisando la sección de tareas para saber qué deben entregar y qué no deben entregar. Y en la sección del calendario también sirve porque como ven aquí, se pinta de colores las fechas en las que ya he programado diferentes eventos con temporalización. Entonces, por ejemplo, aquí está pintado el 7 de abril cuestionario o estas tareas de ejemplo que estaban puestas para el 14 de abril. Entonces, si tanto el profesor que entra aquí puede ver las tareas que están pendientes como los estudiantes y simplemente haciendo clic aquí podría ir directamente a estos eventos y contestarlos. Entonces, el desarrollo específico de cada cuestionario ya depende de las necesidades que tenga cada profesor para utilizar esta herramienta y poder desarrollar unas pruebas, unas evaluaciones que sean objetivas y que puedan ser desarrolladas de manera remota, con una ventaja que es que la calificación es automática y que los estudiantes pueden saberla en el corto tiempo.